¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos al Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, desde Santa Clara del Mar para toda Argentina y el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Imaginémonos vivir dentro de un laberinto donde no tenemos salida. Hemos nacido, vivido y hemos muerto en ese laberinto, y durante nuestra vida estamos caminando por ese laberinto y hemos caído siempre en el mismo pozo y no encontramos la puerta de salida, llevados por diferentes hilos como Pinocho, como la ley de la recurrencia, el karma. Hubo seres que dijeron que querían salir de ese laberinto. A ese laberinto se lo conoce como una gran rueda que existe a nivel cósmico, que es la rueda de la vida, la rueda del samsara. Seres como Siddhartha Gautama un día se dieron cuenta que había un mecanismo que era nacer, sufrir y morir. Que eso está basado en las 4 verdades del Buda, que le entregó que el sufrimiento era parte de la existencia. Pero él tomó un desafío, es salir del sufrimiento, quería dejar de sufrir. Se puso a meditar bajo el árbol Bodhi y en un momento, conociéndose a sí mismo, eliminando la ilusión de sí mismo, del ego, despierta a la gran realidad. Y él es uno de los que sale de esa gran rueda del samsara, teniendo conciencia de todo, porque comprendió que el ego, el apego, la ignorancia, el deseo era lo que atan al hombre al sufrimiento. Hoy vamos a explorar ese misterio de la rueda del samsara, una rueda cósmica a la cual todos estamos sometidos y realmente no tenemos ni conciencia que esto existe. Y esto es parte de la naturaleza. Junto a Eduardo Jara, bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Gracias. De nuevo al programa. Vamos a conocer este mecanismo cósmico que muchas culturas han enseñado. Bueno, buenas noches Maximiliano, gracias por la invitación. Gracias a los dueños de la radio que nos brindan el espacio, a nuestro operador Gonzalo, que está ahí asesorándonos. Las buenas noches a todos los oyentes y también los que los ven a través de los medios de streaming. La verdad que, como decías vos, un tema más que interesante y que daba mucha tela para cortar, como se dice. Y la rueda del samsara es profundo porque involucra leyes metafísicas también, un poco la mecánica de la naturaleza, de cómo se van dando las cosas, nos va a llevar a la comprensión del por qué y para qué. Y como decías, que desconocemos para lo que es el conocimiento gnóstico, siempre pregonamos que el mal de esta humanidad es la ignorancia, pero no como un término despectivo, ¿no? Sino como la ausencia del conocimiento. Y la ausencia del conocimiento, por ejemplo, de la rueda del samsara, en la cual estamos todos, como decías, involucrados o regidos bajo esta rueda, como si fuera dentro de un bucle de tiempo. Exactamente, es eso, es un bucle. Y que no podemos salir, ahora lo vamos a proceder a explicar. Y que está interesante que nosotros comprendamos la mecánica y podamos salirnos de la rueda, porque el tema es, si ya que lo conocemos, lo comprendemos, bueno, ¿cuál es la salida, no? Entonces vamos a comenzar la definición del samsara. Claro, es que en realidad es como, o sea, es como estar en el laberinto sin saber que estamos. Por lo menos si supiéramos que estamos adentro de un laberinto,
tenemos la oportunidad de salir. Claro, porque si no nos damos cuenta, ¿cómo nos vamos a salir o vamos a querer salir si no nos damos cuenta que estamos dentro, ¿no? De esa mecánica. De esa mecánica que Buda se dio cuenta que existía. Claro, para eso es indispensable, como siempre pregonamos, despertar conciencia, hacer conciencia de, reitero, la mecánica del funcionamiento de la regencia de el samsara en cada uno de nosotros. El samsara es un término sánscrito, Sí. como un poco bien lo explicabas. Quiere decir ese ciclo de nacimiento, vida, muerte, retorno. Algunas escuelas orientales llaman la reencarnación. Ujú. Desde la ciencia gnóstica decimos que es un retorno, porque solamente reencarnan aquellos seres conscientes. Sí, ahora vamos a ir viendo, si querés, Gonzalo, pasarte a la placa 2. Ahí vemos esa gran rueda que tiene como un proceso, digamos, de un lado hay un proceso evolutivo de desarrollo y otro lado hay un proceso involutivo. Y en el medio existe como un sendero particular que ahora vamos a ir descubriendo junto con Eduardo, que es el camino, la llave que descubrió Buda y grandes iniciados para salir de este mecanismo de nacimiento y de sufrimiento. La puerta de escape o la salida, ¿no? La salida, sí, sí. Que hay que Bueno. buscar el laberinto. digamos. Las escuelas orientales hablan de que nosotros transitamos la rueda sin saber, sin darnos cuenta, y le llaman a este proceso del samsara como que estamos dentro de una ilusión, Ujú. maya, Maya. ¿sí? Que nosotros no comprendemos, que vivimos a diario, que vivimos repitiendo lo mismo, haciendo siempre lo mismo, y todo ¿por qué? ¿Para qué? Esta rueda, ya empezamos a hablar de la mecánica, el funcionalismo. Vamos a ver que hacia la derecha tiene una ley mecánica que se llama evolución. Para ello vamos a describir que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divinal, virginal, de los principios del origen de la creación del todo, ¿sí? En la gnosis le llamamos sagrado espacio abstracto absoluto, a ese espacio. Ujú. Es sagrado, es elevado, es inefable, indescriptible, absoluto, y es un espacio, está en todo. Bueno, de ese Ahí lo vemos como sagrado, el plenoma arriba. Claro. Como un que algunos sol. le llaman el pleroma, ¿no? Pleroma. Así, o el Brahman para otras culturas, el todo. Los otros días leía, algunos le llaman el Tao, y me llamó mucho la atención de la descripción. Lao Tse decía que si el Tao se puede definir, entonces no es Tao. Claro. Ujú. Como refiriéndose a aquello que está más allá, que uno no comprende, a lo incomprensible, ¿no? A la luz sin límites. Bueno, de esa gran luz, de esa fuente de creación original, emanan en un Mahamvantara, un día cósmico, millonadas de mónadas, chispas divinas, que pasan a ocupar un lugar en la creación. Al principio son los principios elementales, las formas básicas De conciencia, más Sí, sí. mínimas, más pequeñas. físicas, ¿no? Y por ejemplo ahí tenemos los minerales, y uno dice, bueno, pero los minerales no tienen vida. Más sin embargo, si nosotros tomamos dos piedras y las golpeamos entre sí, vamos a ver que salen chispas. Y las chispas originan el fuego. O sea, en las piedras, hasta las mismas piedras, hay millonadas de seres elementales o esas chispas virginales que comienzan un tránsito a través del samsara, de ese ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, en pos de tomar conciencia. Sí, un rayo evolutivo de la naturaleza, o sea, cuando se gesta la vida, la naturaleza, digamos, esa energía cósmica, consciente, Dios, como lo queramos llamar, se disemina en la creación y todo posee conciencia, pequeña conciencia. La hormiga posee una conciencia de acuerdo a su desarrollo y nosotros tenemos una conciencia de acuerdo a nuestro propio desarrollo. Claro, limitado. Y ahí los minerales poseen un nivel de conciencia de acuerdo al desarrollo, aunque nosotros veamos la piedra, pero la piedra Claro. posee vida, todo tiene vida. Todo, absolutamente. Todo tiene vida.
Dice la ciencia gnóstica que en aquel mundo sagrado de espacio abstracto, absoluto, dice éramos inmensamente felices, pero más felicidad sin conciencia no es felicidad. Entonces, en este orden de cosas o en este plan divino, esas chispas virginales vienen a una creación, a lo que denominamos, o como nos gusta decir en nuestras clases, hacer un curso de autoconciencia, ¿no? Sí. Adquirir el conocimiento. O sea, el gran misterio de la creación es que esa conciencia cósmica, universal, Dios, como lo queramos llamar, se proyecta a sí misma para poder verse. Claro. Y desarrollar y perfeccionarse. Es la única manera de desarrollarse. Entonces se proyecta, se expande y manda parte de sí a toda esta creación y empieza este proceso de la rueda del samsara en este mundo. Claro, fíjate que como bien decís, comienza por los organismos más elementales, de lo simple a lo más complejo. Entonces, esas pequeñas chispas empiezan en el reino mineral, van haciendo un curso de autoconciencia, ¿sí? A los seres elementales, a estas pequeñas almitas para que la gente comprenda, las van guiando los devas de la naturaleza en una dimensión imperceptible al ojo físico, ¿sí? Se llaman las dimensiones suprasensibles la naturaleza. Sí, o hiperespacio lo llama la ciencia. También. Hoy, ¿no? Donde van adquiriendo el conocimiento, ¿no? Y se van haciendo conscientes de ese reino nada más, de las leyes que lo rigen, del universo, de esas cosas, cuando ya están preparadas esas esencias que han aprendido la ciencia que lo rige en el reino mineral, ¿sí? Pueden empezar por una piedrita, van evolucionando, como decíamos, hacia la derecha evoluciona, hasta pasar a una piedra preciosa, el oro, un brillante, una esmeralda. Cuando ya aprendieron, tienen el conocimiento, la ciencia de ese reino mineral, bueno, cambian la forma, ¿sí? Cambian la forma, pasa a ocupar en la naturaleza un cuerpo vegetal. Como pasa con el carbón, que después se transforma en una piedra más preciosa a través de millones de años, digamos. Entonces, la naturaleza se va perfeccionando y dentro de ese cuerpo físico que es el carbón existe un grado de conciencia. Esa conciencia la llamamos elemental. Claro, y así cuando también hay un ciclo evolutivo entre los elementales vegetales. Empiezan por lo más simple, después van pasando una planta, una flor, un árbol, frutal. Sí, por ejemplo, las esencias encarnan, desencarnan. El cuerpo, digamos, la planta es el cuerpo físico de esa esencia, es elemental. Y esos elementales se encarnan, desencarnan y se van convirtiendo en plantas más medicinales, más complejas, en ese proceso evolutivo. Porque el principio elemental o la pequeña almita que va haciendo su recorrido es un principio imperecedero, inmortal. Eso nunca se pierde, sino que, como dicen los científicos también, se transforma. Entonces, sigue su camino evolutivo y pasa desde los vegetales, cuando ya logra todo ese conocimiento del reino vegetal, al reino animal. Claro. También otro ciclo evolutivo a través de los devas, guiados, de animales menos complejos a animales más complejos. Claro. Por ahí para algunos esto es difícil de creer, ¿sí? O comprender, mejor dicho, pero esto ya es algo que venían pregonando los orientales, ¿sí? Claro, lo que pasa es que los budistas, los hindúes. Sí, todas las culturas antiguas hablan de esto, pero nosotros relacionamos la evolución con Darwin y los monos, los simios y toda esa serie. Que a partir de ahí empieza la evolución y que de ahí viene el hombre. Claro. Pero en realidad todo eso es una teoría que nunca existió. Y bueno, claro, que no ha llegado a ser comprobablemente o comprobada. Y bueno, al contrario, la historia demuestra que existieron civilizaciones más avanzadas que las nuestras, o sea que van en contra de todas esas teorías. Pero bueno, son teorías y hay... No nos vamos a meter ahora en la historia, pero hay orígenes también políticos de imposición de esas teorías para
desarmar Sí, sí. otras visiones más complejas de la conciencia. Bueno, esta ley de evolución también no solamente rige al alma o a esta pequeña esencia, sino que también rige a todo. Si nosotros vemos, hay evolución en la plantita de la semilla que nace, ¿sí? Que crece, se desarrolla, da frutos, ¿sí? Hay una especie de evolución. Si querés, mira, pasemos a la plaquita número siguiente, brevemente. O sea que falsamente la evolución no es una línea lineal, recta, que siempre el hombre se va a ir perfeccionando como en la visión actual, sino que en realidad es una ley dinámica que tiene una subida y una bajada, un Claro. descenso. Claro, o sea, la gnosis no cree en el dogma de la evolución. ¿Sí? Lineal. Claro, lineal, que todo va a ser mejor y se va a ser perfecto, porque, como decíamos, la ley de evolución es una ley mecánica. Claro. Como ley mecánica tiene un principio y esa evolución tiene un fin. Pasarnos la siguiente plaquita, ahí lo vamos a ver. O sea, esa ley mecánica tiene un proceso, sí. Hacia arriba. Hacia digamos. arriba. Nos quedamos al reino animal. Ujú. Bueno, lo mismo, para hacerlo simple, porque da para mucho el tema. Después se abren unas compuertas atómicas en las dimensiones suprasensibles de la naturaleza, y ese organismo animal, como decíamos, vamos a hacerlo claramente, pierde el físico y si es por una ley divina, ingresa ya en una evolución, en un estadio humano. En el estadio humano, a esa esencia, ya es el alma que todos conocemos, se le asignan 108 vidas como humano, Sí, sí. ¿sí? Como humano. Donde a través de esas 108 vidas como humano puede encontrar la salida de Vamos esa a rueda. pasar para ir llevando una línea, pasar la plaquita que se llama, para no perdernos, la vía evolutiva al ascenso de la esencia, ahí si la encontrás. Claro. Más adelante esa. Bueno, ahí lo vemos. Entonces, en este peregrinar a través de la rueda, lo que nosotros vamos haciendo en nuestras almas es ir adquiriendo el conocimiento o la sabiduría, ¿sí? Ujú. De la propia naturaleza, de la existencia, de todas las cosas, del origen, ¿eh? De donde venimos. Pero ¿qué pasa? En un momento, si nosotros no hacemos, por eso decíamos que no creemos en el dogma de la evolución y que todo tiempo que va a venir es perfecto, va a ser superior, si bien lo vemos a veces los avances en la ciencia, ¿no? Que va avanzando, va avanzando, va avanzando. Lo cierto es que en un momento esa ley de evolución se termina. Tiene Sí. su hermana gemela. Claro, si nosotros en ese estadio como humanos no hacemos los superesfuerzos conscientes, ¿sí? Sobre sí mismo, para darnos cuenta del origen de la naturaleza de cada uno de nosotros, de las leyes que nos rigen y del cosmos, de las leyes cósmicas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros seguimos dormidos en esa ilusión, el maya, y nos toma del otro lado, hacia la izquierda, la ley mecánica opuesta del samsara, que es la involución. Vamos a pasar a la plaquita número 2, la de las primeras, la segunda, la de la rueda que estábamos al principio. Porque esa es la que más nos explica todo este fenómeno. La anterior. Acá es lo que Ahí explica todo. ahí están los dos lados. O sea, para ir resumiendo, la esencia, el alma, cuando se crea el Mahavantara, que es el gran día cósmico, Dios despierta, para que se entienda, la esencia se va peregrinando. va Peregrina. subiendo por esos escalones, estadios de aprendizaje en la naturaleza. Primero se convierte en mineral, pasa por esas etapas, Vegetal. que tienen que ver con los 7 grados de la ley del 7, bueno, que no queremos entrar en detalles más finos, pero son 7 niveles. Cuando se convierte en oro, en diamante, ese elemental pasa a la vida vegetal, pasa por diferentes etapas, se convierte en plantas medicinales, plantas más complejas, y pasa a la parte animal. Que ahí hay un misterio, ahí empieza a desencarnar esa esencia de acuerdo primero al cerebro instintivo, son animales más instintivos, Claro. después encarnan como animales más emocionales, para que me entiendan. Si uno sacara un pez del agua, el pez te mira y no te dice te quiero con la mirada, es instinto quien lo rige. Cuando esa esencia muere, mueren constantemente,
estos son ciclos de millones de años, encarna como perro o gato, el perro evolutivo va a mostrar más afecto porque la parte emocional se desarrolla. Y después de muchos ciclos de encarnaciones, llega a encarnar la esencia como humano. Nosotros hemos pasado por ese ciclo y hemos llegado a la parte humana, donde se desarrolla otro cerebro que es el cerebro intelectual. Son 3 cerebros, cosa que la ciencia hoy lo está reconociendo, que el hombre tiene 3 cerebros y no uno, pero bueno, son cosas que ya se saben. Se nos otorga el uso de razón. La razón. ¿Sí? El discernimiento. El libre albedrío. Y el libre albedrío. Pero estamos atados en ese ciclo a un montón de leyes naturales, cósmicas, metafísicas, como el karma, la recurrencia. Que no sabemos. Entonces, estamos dándole vuelta a la rueda, vuelta a la rueda, y no nos damos cuenta, no sabemos. En esta etapa nacemos, sufrimos, morimos, nacemos, sufrimos, morimos. Sí, sucesivamente, y sin darnos cuenta. O sea, ¿hasta cuándo le vamos a parar la rueda como si fuera la calecita? Le damos la vuelta, una calecita. Le damos la vuelta. Y nos dan 108 vidas. Por la vida. Y no somos conscientes o no logramos hacernos conscientes. Sí. O sea, de la felicidad que gozábamos en el pleroma, para citar el término que habíamos usado al principio, que venimos acá a hacer un curso de autoconciencia, pero que en el medio del camino, en el estado humano, en una de las razas, no nos vamos a poner en detalles. Detalles finos. Ahí creamos al ego, dice la gnosis, ¿no? Sí, en todo ese proceso el hombre, cuando llega al estado humano, va creando un nivel de imperfección interna que es el ego. Claro, veníamos tan bien por el mineral, el vegetal, el animal, llegamos a lo humano, y como humano cometimos errores, ¿no? Creamos el ego. Creamos al ego, desobedecimos leyes divinas, o sea, ¿por qué es la creación del ego? Por desobedecer, perdón. Hemos caído en una desobediencia también por ignorancia de las leyes divinas que nos rigen. Bueno, el Buda lo decía, el apego, la ignorancia, el deseo. Bueno, son las 3 cosas que generaban que estar atrapado en ese circuito. Que entonces, eso que acabas de decir, que vamos a resumirlo en el ego, nos ha quedado sujetos a la rueda, nos ha sujetado, mejor dicho, a la rueda. Sí, como una cadena. Como una cadena, mientras entonces no vamos a poder despertar, no vamos a poder hacer conciencia si nosotros ahora no eliminamos el ego. Claro. No nos deshacemos. Y vida tras vida vamos pagando la consecuencia de lo que hicimos en nuestra vida anterior, porque estamos sometidos al karma, traemos todos los líos de la vida anterior, más lo que estamos generando en esta vida por ignorancia, y se van sumando, porque vamos por la vida 40, 50, 60, algunos estarán en la 100. Es que ahí es donde contraemos, si se puede o si cabe la expresión, el karma. El karma. ¿Por qué? Cuando uno comete un error, cuando uno viola leyes divinas, bueno, está sujeto a la ley del karma, que es ley de causa y efecto. De acción y consecuencia. Acciones negativas, mala forma de vivir, mala forma de relacionarnos. Contra las leyes de naturaleza, porque cada uno tiene un concepto particular de las cosas. Vale la aclaración. O sea, lo que estamos violando, uno dice malas formas de vivir, de acuerdo a las leyes que rigen la creación. Claro. No en mi forma de pensar. Ni las leyes humanas. Claro. Porque las leyes humanas tienen una consecuencia, tienen una sanción en la parte física. Sí. Pero el karma tiene una sanción de que esa acción, mala acción, como dice la frase vulgarmente, el que le hace la paga. Si no se paga en esta existencia, bueno, a la vuelta... A la vuelta se pagará. Porque acá entran a jugar otras leyes. Nosotros hablamos de evolución e involución como 2 leyes mecánicas, pero también está relacionado con el retorno. Nosotros aquí en la gnosis le llamamos retorno. Reitero el concepto, porque retornan las almas, los seres imperfectos que tienen ego. Reencarnan aquellos seres que ya se desprendieron de la rueda. Sí, ya están en el plenoma a otro nivel. Claro. Entonces se salieron de la rueda, lo ven de afuera, saben la salida, saben las técnicas, cómo se sale y vuelven. Pero vuelven con un propósito específico, que es una misión. Claro, de enseñarlo la salida, básicamente es eso. De enseñar la salida a los que están atrapados. Claro. Eso es lo que hacen los maestros. Mostrar esa salida a través de una enseñanza o las técnicas que van dejando en muchas culturas para que nosotros podamos encontrar la salida, como bien decía, de ese laberinto. Exactamente. Porque si no encontramos la salida
la rueda sigue girando. Claro, se acaban las oportunidades. Entonces, por eso Buda tenía 108 cuentas en el collar, claro. que de ahí se deformó con los años y es el collar, lo que usamos dentro del cristianismo. Claro, que después lo adopta, ¿no? Lo adopta el cristianismo, que después le rezan el Padre Nuestro a las cuentas, pero en realidad eso del Buda. Claro. Eran las 108 vidas como máximo. Puede ser que una esencia, yo esté en la vida 40 y sea una persona tipo Hitler, que está destruyendo el mundo, que si le dan otra oportunidad puede destruir el planeta. Entonces obviamente que la naturaleza tiene mecanismos internos, que son más complejos, de quitar esa esencia de esos retornos y pasarlo del escenario de la evolución de humano y pasarlo a otro nivel de proceso involutivo. ¿Por qué? Porque se está en un estado de mucho peligro para la creación. Entonces existe esta rueda para un proceso depurativo de aquellas imperfecciones que tiene el hombre, que generó como un virus, porque el ego es un virus mental, y entra en ese proceso involutivo, la esencia. La gnosis, por ahí he leído, es energía mental enrarecida. Sí. Una especie de energía densa muy densa, que nos mantiene sujetos a las vibraciones más bajas. Instintivas, ¿no? Sí. Instintivas, agresivas, violentas, egoístas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo eso, ¿qué pasa? De alguna manera se tiene que pagar, como decíamos, la ley del karma, y viene la involución, ¿sí? Por una misericordia divina, dijéramos, que hace ese proceso de, lo que los cristianos le llaman el infierno. De ahí viene, el infierno. Lo que habitualmente conocemos como el Avicii, el infierno, de acuerdo a cada cultura, es la parte inferior del planeta, o sea, es un proceso de depuración de la esencia que está contaminada con el ego. Que tiene que ver con este fenómeno de la involución, donde se dice que vamos al infierno a purgar los pecados. Claro. Que también tiene parte y similitud como lo que es el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Sí. En esa cultura cristiana, al ego se le llama pecados capitales. Sí. Entonces, purgamos los pecados capitales para que la esencia se limpie nuevamente, esa chispa virginal, y vuelva por misericordia a retomar otro ciclo de evolutivo. Claro, y ahí empieza el proceso inverso. Nuevamente. Pasa de humano a animal. La involución, claro. Pero no cualquier animal. Son animales que están en un proceso involutivo. Por eso en algunas culturas existen ciertos animales que no se los quiere comer, se aconseja no comerlos porque tienen cierta densidad energética, espiritual, porque está pasando por un proceso involutivo el animal. Sí, pero aquí destacó que también respecto a la ignorancia que todo el mundo tiene, y en varios lugares se comen los involutivos. Por supuesto, pero digamos, aparecen ignorancia. Hasta en los libros sagrados aparece como una serie de listas, ciertos animales impuros, se los llama. En realidad son los animales involutivos. No sé si nombrarlos o no sé qué me decís. Para animales más de primera. Pero demos algunas características. Son aquellos que siempre se revuelcan en la basura, que no miran al sol. Que comen el desperdicio humano. Claro, entonces ahí ya la humanidad o la gente que nos está viendo, nos está escuchando, saca sus propias conclusiones para no ir contra nadie y cada uno come lo que... Pero entendamos la lógica. Si un animal come basura, desperdicio, eso es energía. Es basura. Y nosotros comemos eso. Comemos esa energía. Pensémoslo como energía. Densa, pesada. Entonces obviamente nos va a afectar. De alguna o de otra manera afecta física, psíquica, hasta psicológica. Sí, porque esa energía se transforma después en energía psíquica, emocional, etcétera. Una energía densa, ¿no? Pesada. Entonces, nuevos ciclos o edades se le asignan a esa alma purificada para ver si en algún momento encontramos la salida. Sí. Le vamos dando la vuelta, entonces, le damos una vuelta. Vuelve de animal de nuevo a plantita involutiva. Claro. Y ahí se convierte en yuyo, en pasto común, digamos, en todo lo que es involutivo. Malas hierbas. Entonces, y así a los minerales también, y después de ese ciclo involutivo, donde dicen las culturas y las tradiciones que son muchos años, sufrimiento, dolor, porque hay que purgar todos esos errores cometidos durante ese tránsito,
hasta que de nuevo se abren las puertas a la luz, al sol, de ver el sol nuevamente, y empieza un nuevo ciclo evolutivo. Esto de la ley de evolución-involución también se aplica a los grandes imperios, ¿no? No solamente a las almas, sino fijémonos, los grandes imperios han tenido un desarrollo, una evolución, una cúspide, un esplendor. ¿Y qué ha pasado? Viene otro y lo conquista. Claro, o imperios, civilizaciones, o mismo las razas, las antiguas razas, una raza, por ejemplo, Lemur, Atlante, han llegado a una técnica, un desarrollo extraordinario. ¿Y qué sabemos hoy de ellos? Desaparecieron porque han violado las leyes de creación. Y entonces los han atrapado la ley de involución. Claro. Y han desaparecido. Entonces, cuando uno logra encontrar de nuevo la senda, el camino, me viene un prólogo de lo que es la Divina Comedia, no sé si he leído el prólogo, sí. Cuando dice Dante, no recuerdo cuándo me perdí en la selva oscura. Y tiene que ver con esto, en algún momento de la vida... Nos perdimos. Bueno, perdimos el rumbo, perdimos. Es lo que pasa en la etapa humana. El hombre se pierde, claro, se extravía, queda en el laberinto, cae en el error, cae en la ilusión, las necesidades, el deseo, la ignorancia, que decía, el sufrimiento. Y bueno. No saber por qué, para qué, la existencia. Y uno ve casos, por ejemplo, de una persona que la acusan de algo que no hizo. Yo he visto que uno ve casos en la tele, documentales incluso, 20 años en cárcel. Y esa persona sale. ¿Cómo comprende que terminó 20 años en cárcel por algo que no hizo? Que hasta que descubren que no lo hizo. Claro. Y bueno, eso tiene que ver con una vida anterior. Esa persona cometió un delito en su vida anterior. No lo pagó en el físico, no lo pagó, y por karma, en su vida siguiente, le vienen a facturar. Es ley, porque se va a cumplir. Y así ocurre con las enfermedades, todo lo que ocurre en nuestra vida. Se va juntando, digamos, esa factura y nos van facturando. Sí. Vida a vida. Por eso vemos tantas diferencias en y siempre que cuando hablamos de estos temas en los cursos, que se dice, ¿por qué unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados? Si fuera una sola vida, o sea, una sola existencia, serían las mismas oportunidades para todos. Sin embargo, que vemos en la realidad que no es así. Entonces, ¿dónde están las causas? ¿Dónde está el porqué? Y tiene que ver justamente con lo que acabas de citar, Maximiliano, la ley del karma. Cuando la ley de los humanos castiga el error, ¿sí? El karma nos cobra. ¿Cómo nos cobra el karma? Y ya entramos un poquito en el karma. Nos coloca en la misma situación donde hemos originado el daño para que nosotros suframos lo que hemos hecho sufrir. Sí, nos ponen del otro lado. Claro. Y comprendamos, si vamos haciendo un trabajo consciente, si vamos tratando de despertar esa conciencia, para que nosotros tratemos de sacar de ese evento, de esa situación, la conciencia que se hace encerrada, la comprensión del hecho, no volvamos a cometer el error, entonces vamos trascendiendo ese karma. Sí. Bueno, entonces el hombre cuando llega a la parte humana está sometido a estas 108 vidas, oportunidades que no todos llegan a las 108 vidas. Algunos pueden desencarnar totalmente a la involución en la 40, 50, de acuerdo al comportamiento que hayan tenido. Por eso en el medio, es otro tema para otro programa, en el medio de vida tras vida se pasa por una evaluación que es el juicio, que hablaban los egipcios, y el alma es evaluada y se ve el destino y vuelve a encarnar, etcétera. Pero aparte del karma está sometido a otras leyes. En este plano existen un montón, y entre ellos la recurrencia. El retorno, la primera ley, el retorno. El retorno, ¿sí? El karma. ¿Qué quiere decir el retorno? Que perdido el físico volvemos a tomar un físico, si de acuerdo a la ley, como bien citabas, ¿sí? Para volver a tener otra oportunidad. Es otra oportunidad de autorrealizarse, le llamaban ¿sí? Que es lo mismo que decir despertar conciencia, hacernos conscientes de la vida, del por qué, del para qué y a dónde vamos. Sí. Porque, a ver, no se te hace medio como limitado a ver 40, 60, 80 años y la gente vive sin saber por qué, para qué y muere y después ¿qué? Se termina todo, el mundo. Se termina el mundo.
sea, hay mucha gente que cree que después nada, o sea, Sí. y no. Realmente con este tema venimos a dar de alguna manera ciertas respuestas. Como ¿sí? hay otros que me pasa que creen que eligieron dónde nacer. Claro. Eso es peor, porque Claro. creen que ellos eligieron dónde nacer y Sí, quién sí. ser. Sí, lo he leído. Sí, sí. El famoso contrato. Sí, sí, sí. Pero Contrato lo de creen vida, y tengo como- gente cercana que piensa y creen eso, porque es una creencia, obviamente. Pero imaginemos, usemos sentido común. Claro. Si yo eligiera dónde nacer, obviamente no sufriría. O sea, evitaría el sufrimiento porque el ego que tengo adentro Claro. evitaría. Entonces, pensemos en una persona que nace en la guerra. Claro. Es que como le llamamos así, la falacia del ego. La falacia del La ego. falacia del ego es el engaño, ¿no? Que nos hace creer una cosa que no es. Ujú. Es decir, que nosotros podemos elegir las circunstancias. A ver, como bien decía, si nosotros eligiéramos las circunstancias y no pagaríamos el karma. Claro. O sea, trataríamos de esquivarlo de alguna manera. A ver, ¿qué nos dice el karma? El karma nos dice, vamos a nacer en determinado lugar, bajo determinado signo, con ciertos familiares, rodeado con ciertas personas, en tal trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente en el cual nos hemos desarrollado, hemos originado karma, han quedado deudas sin saldar. Entonces, por otra ley, que primero citamos el retorno, viene la recurrencia, que esta ley metafísica también, la cual todos estamos sujetos, ¿eh? Sí, sí. No hay excepciones porque son leyes mecánicas. Es la naturaleza. repetición de esos patrones que Claro. habla la psicología tradicional. Uno repite esos patrones por recurrencia. Bueno, el misticismo habla de una visión más amplia que es la recurrencia. Pero Claro, la psicología claro. tradicional te habla de los patrones que uno trae por traumas, por cuestiones que desconoce también a veces, que son de vidas pasadas, y vuelve a repetir el escenario acá 3, 4 veces en la misma vida, a veces. Sí, sí, se sí. casa, se separa, se casa, Sí, se separa. sí, en la misma vida Y a veces- los mismos errores, los mismos defectos, y que esto va a ser de nuevo como Eterno. decimos, claro, sujetos a la rueda en ese bucle de repetición incesante hasta que hagamos conciencia. Claro, y esta rueda gira 3.000 vueltas. O sea, Son millones, billones, billones de años. cuántas oportunidades, cuántas existencias de liberarnos, porque los indostanes hablaban de, a través de este ciclo de nacimientos, de muerte, de retornos, es encontrar la liberación, El camino. ¿sí? La liberación, o ese estado de volver al estado primigenio, volver a la fuente, volver al origen. Hay muchos términos para la autorrealización más elegante, pero todo apunta a lo mismo, a volver a ese estado primigenio, original, virginal, pero siendo consciente y con toda una gama de conocimientos del universo, del cosmos, de las leyes que nos rigen, de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestro origen, de qué somos en definitiva, porque hasta podemos llegar a filosofar y preguntarnos qué somos, quién somos, de dónde venimos, preguntas que por ahí muchos se hacen, pero no muchos logran responder. Bueno, nosotros básicamente venimos de esa fuente universal, de esa emanación de vida que llamamos conciencia, Dios, lo que queramos decirle, y somos una Absoluto, partícula, bravo, somos bravo. esa Sofía que hablamos alguna vez, algún programa hicimos con Eduardo, somos esa chispa divina que entra en este ciclo, pero a través de un desarrollo, aprendizaje debería crecer, desarrollarse internamente y salir hacia arriba, volviendo al prenoma Claro, como un ser iluminado, como un Cristo, por ejemplo, o un Buda. claro, un iluminado. Un como iluminado, decía alguien que antes. adquirió la luz. Claro, y el conocimiento. Pero el 99.9% estamos girando en esa rueda, llevados por la ilusión. Y se me hace la representación del coballito de laboratorio, no sé si, que se le da la vuelta, le da la vuelta, Sí. le da la vuelta, Eso somos y eso. no le encuentra la salida, de alguna Sí. manera estamos en esa, o sea, y realmente no es por nada, pero me parece algo triste, ¿no? Que estemos dándole, Bueno, ¿hasta es que cuándo? es la pregunta que O se sea, hizo Buda. Cuando Buda miraba, entendió el mecanismo, que había un mecanismo que él quería desarmar, separaba y observaba la naturaleza, la vida, y veía el sufrimiento, la muerte. Él dijo, quiero descubrir qué hay atrás, correr el telón. Y entró dentro de sí mismo, descubrió el camino, eliminó la ilusión, que era Mara, el ego, y pudo encontrar la llave para salir de ahí.
y después trató de entregarla. Sí. Fíjate vos que esto de la repetición, de la recurrencia, de que todos los días hacemos lo mismo en forma mecánica. Ujú. Eso de hacer todos los días lo mismo en forma mecánica, y en cierto momento, si no somos conscientes, nos va a llevar al aburrimiento. Al Claro. aburrimiento, al hastío. Hay gente que O también... a los conflictos, A los porque es conflictos. parte de la falta de conciencia. Claro, los conflictos, los enredos, los problemas. Y la gente después se llega un momento que se cansa, Maximiliano. Hay gente cansada, hay gente... Es más, me atrevería a decir que hay gente cansada de la vida. Sí, Gente cansada de la vida porque no le encuentra muchas veces la salida. pero es que uno, si estuviera en un laberinto, se cansaría. Y bueno, ahí está, pero Si bueno. no le encuentra sentido y salida, llega un momento que decís, ¿qué hago? Me siento Claro. acá y me dejo Entonces, morir. Claro, ¿no? Me empiezan a buscar la salida y no la encuentran. Y como decíamos, y como dice el gnosticismo, el gran problema es la ignorancia, o sea, el desconocimiento de cómo, por dónde. ¿Cómo, por dónde? Bueno, entonces ahí viene una máxima que también necesitamos en lo que son los cursos de Gnosis, de que el hombre es al universo como es la gota de agua al océano. Claro. Entonces, la gran máxima del conocimiento gnóstico es, como decía una de las inscripciones del templo de Delfos, en Grecia, cuna de sabiduría: hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo de los dioses. Si nosotros, por eso dicen, el cristianismo dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No dijo igual, a imagen y semejanza. Entonces, de hecho, conociéndonos, autoconociéndonos profundamente en el interior, vamos a poder comprender y conocer aquello. Sí, los grandes misterios que rodean todo este mecanismo que hoy lo vivimos en forma inconsciente. Porque otro de los inconvenientes en todos estos estudios es que uno siempre cuando aborda estos estudios o el estudio de la humanidad, siempre el hombre es separado del resto. Es como que hemos caído en esa individualidad, ¿sí? Sin reconocer que estamos interactuando con el todo. Sí. Con lo que nos rodea, con las personas, con los seres, con los lugares, con las energías del lugar. Nosotros llamamos el egregor, todo ese cúmulo de energía que tiene el lugar, que también de alguna manera nos influye, ¿no? Sí, a veces somos Repercute en nosotros. actuamos como el dharma del otro o somos el karma del otro, en ese mecanismo de teatro cósmico que existe. Pero no somos conscientes de todo lo que estamos haciendo. Entonces ahí viene un poco encontrar la salida de primero conocernos, a ver qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestros defectos, cuáles son aquellos vicios, errores que nos separan de lo que es el ser auténtico de cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene un ser auténtico, real, que no es lo que nos han dicho. Hasta el sistema mismo conspira con eso, porque apenas uno nace, ya le asignan un nombre, un documento, una individualidad. Soy argentino, soy marplatense, y entonces todo ese tipo de rótulos de cosas nos va separando e individualizando, cuando en realidad, si nosotros vamos al estudio de lo que es, somos una multiplicidad. Lo que pasa es que nosotros nos miramos al espejo y nos vemos siempre Claro, igual. Y en siempre realidad uno. no somos eso, no somos uno. La persona que no se mira al espejo no es la que está en el espejo. Tal cual. Eso es una ilusión. Es una ilusión, como si seguimos hablando del maya, ¿no? Es lo que nos han hecho creer. Ujú. Bueno, nos asignan el nombre, pero ¿y el nombre del primer origen cuál es? ¿Hemos tenido un nombre? Tenemos Digamos, un nombre. esa luz originario. que tenemos internamente, o la esencia, Claro. tenemos un nombre, pero Eso es- verdadero, es eso de verdadero nosotros nombre. que es. Bueno, y el miticismo, o sea, de los grandes maestros, digamos, si tenemos que resumir cómo salieron, ellos lo definen en 3 puntos: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Ellos cuando vienen enseñan eso, básicamente en todas las religiones. El nacer, que es despertar esa chispa, que le llaman el Buddhata, la pequeña chispa divina, la llamaban, del cascarón que está podrido por fuera, porque es todo ego,
como una nebulosa que tenemos adentro, una ilusión, que hemos creado que esto tiene una existencia real. Esto no es teoría dentro del misticismo. Eliminar el ego. Los neurocientíficos, Claro, los sí. psicólogos. Hoy se habla del ego, pero Sí, dentro del con misticismo profundidad. con mayor profundidad se estudia. O sea, nacer, despertar todas las capacidades del ser humano desconocidas, que poco a poco la ciencia está reconociendo. Porque hoy ya se habla de la intuición como algo real, etcétera, sí. la telepatía. Morir, eliminar todos esos aspectos negativos y sacrificarse por la humanidad, entregar el camino a otros, el real camino que entregaron esos maestros a través de la experiencia directa de cada uno. Iluminar el camino de otro, porque Iluminar. la máxima de la sabiduría dice, cuanto más uno ilumina al otro, más se ilumina uno. Claro. Es parece como un koan son preguntas sin respuesta, ¿no? Interrogantes de origen hindú, donde, como nos dice también otras culturas, también el cristianismo, es dando como se recibe. Claro, el misterio de estos tres principios, nacer, morir y sacrificio de la humanidad, es que el morir no se enseña. No, En ninguna No. religión, creencia. es muy raro. No se habla de eliminar al ego. Al No. contrario, se aceptan ciertas cosas que se consideran normal dentro del ser humano. Pero justamente ahí está la clave, porque si nosotros no eliminamos aquello que no es, no vamos a poder ser. Claro. Fíjate vos cómo hay juego de palabras. Hay que eliminar el no ser para ser. Cuando Shakespeare nos hablaba de Ser y en no estos ser. tiempos del no, la filosofía del ser o no ser, que también la hablamos en lo que son los cursos, ¿qué es uno? Que es lo real. Claro, porque uno cree que es, Ujú. pero ¿qué es? O sea, parece un juego de palabras, Pero, parece a ver, un filosofar y es profundo. nuestros sentidos visuales, el ojo ve menos del 3% que existe. Nuestro cuerpo, el 99.9% es vacío. O sea, esto ver. que estás viendo de mí, yo no soy, porque en realidad yo soy vacío. Claro. Entonces, ¿qué soy? Claro, pero ¿Qué aparte, llena ese 99? Claro. ¿Qué hay ahí? pero aparte fíjate vos que la neurociencia también apoya estos conocimientos esotéricos antiguos. Ahora está viniendo a comprobar Sí, lo gracias que a Dios. los sabios antiguos ya nos hablaban. Sí, sí. Nosotros tenemos muchas potencialidades de desarrollar. Bueno, Jung pasó lo mismo, él se adelantó en el tiempo y no fue muy comprendido y hasta tuvo que esconder información porque él estudió la gnosis, o sea. Seguro. Pero bueno, pasó con todos los sabios de la humanidad, estaban adelantados y hoy recién las ciencias están Viene a entendiendo. comprobar aquello que nos decían. O sea, la ciencia viene atrás de lo que ya los sabios místicos antiguos nos Sí, sí. hablaban, Maximiliano. Entonces, Pero es volvemos a es retomar. mucho más rico el conocimiento místico que lo oficial, porque el oficial queda trabado en el camino del entendimiento. Por eso Bueno. no puede explicar qué es la conciencia, qué es el alma, Claro, qué fíjate es la vos, psiquis. ya los antiguos orientales nos hablaban de las facultades latentes, ¿no? O el desarrollo famoso de los chakras, ¿sí? Que cada chakra, cada vórtice, eso nos confiere una facultad. Ujú. Un sentido. Claro. ¿Y qué nos dicen los neurocientíficos? Nosotros estamos utilizando de nuestras capacidades cerebrales Un porcentaje muy un pequeño. porcentaje muy pequeño. ¿Y el resto entonces? O cuando uno dice, los neurocientíficos utiliza una parte del hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Y cuando logramos utilizar los dos hemisferios Se en percibe. coherencia, en percepción, Se percibe una realidad que no la vemos. claro. Es más, vos sabés que los otros días estaba leyendo un artículo que dice que nosotros recibimos alrededor de información del mundo exterior 11 millones de bytes por segundo. Mm. ¿Cuánto procesa el cerebro de esos 11 millones de bytes por segundo? 40.000. ¿Y el resto que no vemos? Se perdió. O sea... Porque no hay capacidad. claro, Porque la mente, el no hay cerebro no tiene, desarrollo. no puede. Es como una computadora. Si nosotros tiramos información, empezamos a abrir ventanas, la computadora hace clic y se colgó. A ver, Y entonces nos pasa en el cerebro. claro, a ver, Maximiliano, cuando las neurociencias, los científicos dicen, ay, endiosan la mente, que la mente es lo más elevado, qué sé Sí, yo. sí, La gnosis, el gnosticismo dice que por más allá de la mente está la conciencia. sí. Y la mente es algo básico. Que es superior Es- la conciencia a la mente. Entonces, si nosotros lográramos hacer conciencia, y bueno, estaríamos despertando todas esas facultades, todas esas capacidades sí. latentes. El sentido de percepción que tiene la conciencia es
millones de veces más amplio Que la mente. que el proceso mental. La mente es limitada, el Sí. concepto mental llega hasta una región, vamos a decirle, Sí, hasta sí. un nivel, pero más allá de ese nivel de la mente está el nivel de la conciencia. Sí, sí. Es más, algunos neurocientíficos dicen que en el mundo subyace en la materia la energía de la conciencia. Claro. Es decir, nosotros cuando vamos despertando, vamos comprendiendo, ¿sí? Vamos comprendiendo primero, nos vamos comprendiendo nosotros. Y ahí vienen todas las respuestas. De eso que nosotros nos preguntamos o inquirimos, empezamos a hacer conciencia, es como cuando uno de repente hace un clic y dice, a ver, ¿no? Nos vamos dando cuenta, porque la gnosis, el concepto de despertar, es ir dándonos cuenta. Claro, pero imagínate que el Buda vino y dijo, hay que dejar el apego, dejar la ignorancia, dejar el deseo y podés encontrar el camino. Esa es premisa, digo, básica. El Ya lo deseo, hablaba Buda. Lo hablaba Buda. O sea, y básicamente son los que nos destruye. El deseo, Claro. la ignorancia y el apego a las Bueno, cosas. fíjate al vos, mundo. Jesús el Cristo, otro de los seres maestros, que también considerado de la humanidad, místico también, no comprendido en mi humilde opinión, no ha sido comprendido, nígate a ti mismo. Ujú. O sea, negarse a sí mismo es justamente despojarse de todos esos vicios, defectos, errores. Sí. Níguese a sí mismo. Pero es muy difícil, Maximiliano, esa negación de sí mismo o ese dejar del apego. Sí. Porque Porque se necesita la conciencia en el medio. Si no hay Claro, conciencia no porque se puede. aparte se ha producido un acostumbramiento del ser humano al sufrimiento, al apego, como decimos, al dolor, que uno ya lo considera normal. O la mentira. O claro, vosotros Mentir, no. volvemos a lo mismo que hablamos del mayo. ¿No considera que esto es la realidad? ¿Y es la realidad? Me pregunto. ¿Con qué ojo estamos mirando al mundo? Ujú. Por eso, como dice una frase, dice, todo es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. O sea, ¿con qué cristal estamos viendo nosotros la realidad? ¿Cómo estamos comprendiendo la rueda del samsara? Yo considero que ahora muchos de los oyentes, televidentes, se estarán preguntando acerca de esta rueda, ¿no? Que nos tiene a todos... Sometido, atrapado. Sí, no sé si también cabe la terminología de enredados. Sí, sí, porque sí, totalmente. Dramáticamente estamos todos enredados en un bollo. todos Atados, enredados y sí, todo en la misma, sin poder salirnos, a menos de que nosotros procedamos como deberíamos diciendo. Y en ese conocimiento, en ese autoconocimiento, como decíamos, citábamos el frontispicio de Delfos, hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo de los dioses, y empezamos por ahí, por el conocimiento. Sí. Porque nosotros, ¿qué sabíamos hasta que ahora lo presentamos en este programa? De la evolución, de la involución, del retorno, del karma, de la recurrencia. Quizás para muchos de los oyentes o los que nos están viendo son términos nuevos. O quizás ahora empiezan a hacer conciencia y sí, realmente, a ver, uno a veces en la vida hace un alto, ¿sí? Una pausa y empieza como a preguntarse, decir, bueno, ¿y esto es? ¿O por qué está pasando esto? Claro, muchos también, cansados, como Porque- decía, de sufrir. Hay gente que uno conoce, como decía Jesús, al que menos tiene más se le quitará y al que más tiene más se le dará. Siempre uso esta frase, ¿cómo? Al que menos tiene más se le quita. Y uno ve familias y personas que tienen conflictos pero de todo tipo, o sea, no pueden salir del sufrimiento pero profundo. Enfermedades, hijos con muchas enfermedades, varios hijos, problemas económicos graves, o sea, uno dice, pero más sufrimiento se le puede dar y sí, le pasa algo peor. Bueno, uno está atado a karmas tremendos Y terribles. terribles que uno no comprende el fondo de lo que ha hecho y cómo se ha comportado. Y la vida nos mete en esos espacios, de acuerdo al grado de conciencia que tenemos. Claro. Y después uno termina preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por ¿No? qué? Se coloca en el lugar de víctima. Y bueno, Claro. uno tiene que en esos momentos hacer un silencio, una profunda reflexión y llevar a la comprensión, no al entendimiento, porque creo que el entendimiento a nivel mental todos lo tenemos básico. Es que no alcanza, por eso es lo que venimos Pero diciendo. No claro, alcanza. hay que ir más allá
y como veníamos a lo largo del programa diciendo, ponerle conciencia. Claro. Cuando uno le pone conciencia es capaz de encontrar la respuesta más extraordinaria y profunda de la existencia. Y cambiarlo, porque si no hay conciencia no se puede cambiar. No. Por más racionamiento intelectivo que tengamos y académico que tengamos, Tal no se cual. puede cambiar. Entonces, la salida es por uno. La salida es de uno. La salida es darse cuenta. La salida es despertar. Despertar de esta ilusión, de este maya, de este mundo donde nos desenvolvemos. Porque tiene un objetivo, tiene un porqué, un para qué. Cuando muchos buscan esas respuestas en la parte física material, nos estamos limitando. Sí, o en las instituciones muy creadas por hombres que dicen tener el camino a la verdad secreta. Y en realidad los maestros nunca enseñaron eso, entregaron que el conocimiento está dentro. De cada uno. Cuando Jesús decía, ¿dónde está el reino de los cielos? Le preguntaban, y él decía, tú no lo verás ni nadie lo verá porque está dentro de ti. Sí, claro. O sea, porque en realidad está dentro. Y ahora necesitas un conocimiento. Por eso voy a decir, había que salir de la ignorancia, pero no de la ignorancia académica, sino de la ignorancia de leyes que rigen la creación, de entender el cosmos, la cosmogénesis, la arquitectura de la conciencia, que vamos a hablar alguna vez más adelante, cómo funciona la conciencia, cosa que ni la psiquiatría, la psicología, ni la medicina, ni la metafísica, ni la neurociencia entienden hoy, porque son conocimientos muy limitados. Pero que ya los antiguos lo sabían, Lo Maximiliano. sabían. Pero ¿qué pasa? Levantaban las pirámides y hoy no podemos levantar ni la cuarta parte de eso. Sí, O sea, sí. conocían todos los planetas. ¿Qué? No, es más, ¿Qué no hacían? las antiguas humanidades que no La hemos Atlántida, caído en el error, en el ego, y percibían muchos más colores que percibimos Sí. ahora. Sí, sí. No estaban tan degenerados como estamos Y ahora. vivían más. Por eso En siempre. el sentido de que hemos perdido mucho de las capacidades que otrora tuviéramos. Bueno, ahí vemos la involución de la humanidad. O sea, razas a través de la humanidad va perdiendo capacidades. Y se va perdiendo el brillo. Fijémonos Claro. que hasta a nivel social ahora, cuando decimos que vamos bien o que vamos a un dogma de la evolución, si vemos lo que está pasando socialmente, el comportamiento de la humanidad, bueno, deja mucho que desear. Lo dejo libre del albedrío de cada uno, pero lo que estamos viendo, francamente, en una humilde opinión, es un retroceso de los valores hasta humanos. O sea, Sí. vemos cosas que hay quizás un antes no se periodista veían. que a veces a la mañana dice que los llama subhumanos a ciertas personas que, bueno, que roban, matan y se ven los videos. Por ejemplo. Los llama subhumanos. O sea, que nos estamos convirtiendo en eso. Ya lo esencial, lo básico se está perdiendo. Es como decían los orientales, Maximiliano, estamos en la época del Kali Yuga, y el Kali Yuga quiere decir la época de la violencia. La época de la violencia, Del instinto. el instinto, Ya estamos convirtiéndonos, la estamos en el proceso de agresión, transformación hacia el la evolutivo. agresión y todo ese tipo de cosas que son vibraciones muy bajas, Sí, sí. muy negativas, que nada colaboran con el individual desarrollo de la conciencia de cada uno. Sí, y bueno, en todo este caos tenemos que encontrar el camino. Y tenemos poco ¿Qué? tiempo, que son 108 vidas como máximo, que si no lo encontramos, obviamente vamos a pasar un proceso evolutivo. Claro, y en realidad cuando uno empieza, como decíamos, con las prácticas y el autoconocimiento, el autodesarrollo interior, y empezamos un poco a encontrar el disfrute y el sentido a la vida, que es lo más grande que nos puede pasar, de disfrutar este tránsito, ¿sí?, en esta existencia humana y de una manera consciente. Sí. Porque, a ver, ¿cómo estamos pasándola? Hablando así vulgarmente, ¿no? Mal y pronto. O sea, ¿cómo la está pasando la humanidad? Sí, sí. Como decíamos, debe enredado en un sinnúmero de problemas, de Sí. dificultades, hasta de salud, porque todo tiene un porqué. O sea, yo el otro día estaba hablando con una persona que tenía un conflicto personal en un ambiente donde trabaja y le explicaba que esa situación le está pasando porque él tiene el grado de conciencia para estar ahí. Si él se diera cuenta de fondo porque él está metido en esa rueda de líos, el estado de conciencia, si se levantara, la misma conciencia lo saca del lugar. Trasciende. Trasciende, porque uno entra por vibración, por afinidad vibratoria a ciertos lugares
y se va de esos lugares de acuerdo al grado de conciencia. Uno está en esa jaula, pero si no despierta y no sale esta rueda, también existe esa rueda pequeña diaria. Sí. O sea, está la macro, la rueda macro del cosmos, de la creación. Pero tenemos la rueda diaria. Todos. Del mecanismo diario de nosotros. Muy pequeña y a veces un poco más grande. Pero ese es el grado de conciencia que tenemos. Sí, como la recurrencia. Las recurrencias está todo atado. Están a la orden del día y uno no es consciente de que se están procesando esas leyes en cada uno de nosotros. Sí, uno dice, uy, me chocaron el auto y yo lo tenía estacionado ahí, ¿por qué me lo chocaron y ahora tengo que pagar? El hombre se me escapó. Hay un porqué. Si uno tuviera la capacidad de conocerse a sí mismo, adquiriera estos conocimientos, diría, bueno, ¿qué habré hecho, che? Y empieza a revisar para atrás. E incluso puede hacer hasta retrospecciones de vidas anteriores o de esta vida y encuentra el hilito, porque está pagando un karma. La causa. Ahora hay que encontrar ese hilo, pero hay un karma que está pagando que pasó y no lo vi. Pero con un montón de cosas. En lo diario. Emiliano, conflictos personales hasta cierto tipo de enfermedades que son kármicas. Que son kármicas. Que una vez que encuentra uno la causa, sí. Más allá de, no estamos diciendo con esto que no necesitamos la medicina oficial, por supuesto que tenemos que recurrir a la medicina oficial, pero mientras la medicina oficial ataca las consecuencias en el cuerpo, el dolor, lo que hace la conciencia es ir a buscar el origen. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros vemos que la diabetes o la acidez gástrica, por ejemplo, y tienen sus problemas en la ira. Sí, y en la sociedad vos sabés que la diabetes, la hipertensión casi ni existían en la década del 60, 50, no existían, no eran tan conocidas. Hoy en día son populares. Bueno, pero venimos de un caos social que, digamos, la enfermedad que genera este caos son estas. Claro. Están atadas a una época por la convulsión social. Tal cual. Pero hace 50, 60 años eran cosas raras hablar de hipertensión. Sí, lo mismo que hablar de el celiaquismo. Sí. O sea, antes se comía pan y no había celiaquismo. ¿Qué pasó ahora? Ahora es muy común. Esa sensibilidad hacia las harinas. O sea, hay cosas que también tenemos que investigar y que también tenemos que nosotros lograr comprender de por qué se están procesando en cada uno de nosotros, como decíamos. Ahí empieza ese descubrimiento, ese autodescubrimiento para llegar a lo que es el objetivo de cada uno de nosotros y de la vida y del transcurrir de esta existencia física. Bueno, en el sentido de estos contenidos es esto, es buscar despertar en esa pequeña rueda que uno tiene para pasar una rueda mayor de conciencia. Si uno no se acuerda de lo que hizo ayer a la tarde o comió ayer, menos se va a acordar de la vida anterior. O sea, eso es sentido común. Entonces, a medida que vayas despertando con ciertas prácticas especiales, ese grado de conciencia diario va a poder pasar a otras etapas para despertar esa conciencia más grande, más cósmica, y recordar cosas y comprender cosas que le están pasando, procesando en esta vida, que tienen que ver con lo que hice anterior. Por eso la psicología dice tradicional que muchos traumas hoy en día están relacionados directamente con lo que nos pasó antes en vidas anteriores. Sí. Hay muchas pruebas de, por ejemplo, la recurrencia, de lo que son los retornos. Sí, hay mucho. Hay incluso presidentes, ya han estudiado casos de presidentes en Estados Unidos y todo, que se encuentra que es como que son vidas repetidas. Sí. Y uno dice, ¿cómo fue tanta casualidad? Y o a veces son la misma esencia que vuelve de nuevo. Las comprobaciones de la ciencia, como decíamos, de lo que decían los antiguos místicos, por ejemplo, del retorno, los famosos psicólogos transpersonales. Sí. Bueno, la psicología transpersonal viene de la metafísica, que hace esas terapias de regresión. Ya viene. Sí. Es una adaptación, pues sabés que es una adaptación del misticismo, porque esto lo estudié en algún momento. La psicología transpersonal toma esos conocimientos y crean esta psicología más social, más humana, más adaptada a la sociedad. Como pasó con Mindfulness, que lo explicábamos en un programa. El Mindfulness salió del misticismo, del hinduismo, lo adaptaron terapéuticamente y lo que metieron en la medicina, la ciencia. Pero es una adaptación.
tomada de ahí, digamos, la fuente Sí. siempre fue. A lo que iba con la psicología Perdón, transpersonal. ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos pasados. Bueno, ya terminé. Quería redondear esta idea de lo que decía la psicología transpersonal, que llegando a hacer esa terapia de regresión han descubierto muchos traumas. Sí, Por ejemplo, personas que han muerto ahogadas, bueno, en esta existencia tienen terror al agua. Sí. La persona que han... Pero terror, estamos hablando del terror ese sin fundamento. extremo, sí, que ven agua y... Sí, que yo consigo casos no pueden tocar el agua, el mar. Bueno, así sucesivamente, los que han perecido en un incendio, un desastre así, cuando ven fuego, ya se alteran sobremanera. Sí. Entonces, vemos comprobaciones de todo aquello que ya los místicos orientales nos estaban diciendo. Y por último, el maestro Jesús mostraba un camino de despertar conciencia. Sí, todos los maestros mostraron un camino de que es lo mismo liberación. De la iluminación. De La iluminación y de liberación. ¿De liberación de qué? De liberación de la rueda del samsara. Sí. Espero que se haya entendido y comprendido este tema, porque es muy amplio, encierra muchos conocimientos místicos y científicos también, y bueno, que son poco comprendidos hoy por la ciencia oficial. Nos hemos quedado sin tiempo, Eduardo. Nos pasamos. Mucho para hablar. Bueno, le damos muchas gracias a todos. Gracias. Nos pueden buscar en Spotify, en YouTube, en Facebook, búsquenos por el Ojo de Auro, nos van a encontrar. Pueden ver todos los programas que hemos hecho durante este año y el año pasado. Y los esperamos en el siguiente programa, buscando más misterios, relacionando la ciencia y el misticismo con la conciencia del ser. Los esperamos, damos muchísimas gracias a todos, al operador Gonzalo, a nuestros visitantes que tenemos por aquí. Tenemos un médico recién recibido de acá en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Esperamos el siguiente programa. Hasta luego. Gracias. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo